el Evangelio según San Juan, y las tres cartas, primeras, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Juan es el discípulo amado, así se le llama, el discípulo amado, donde sobre él reposaba una gracia especial del Señor sobre él, y que siempre él estaba muy cerca del Señor, muy cerca, tanto que él se recostaba en el pecho de Jesús, recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Tenían una comunión íntima con el Señor y ahí estaba él, como ese discípulo amado. Así que Dios le reveló mucho, le habló mucho y sobre todo lo de Cristo fue también traspasado a él, lo del Señor, o sea, el amor de Cristo. Eso las cartas de Juan hablan mucho del amor, porque este discípulo estaba lleno del amor de Cristo. Y es algo que yo le pido a Dios que nos llene, porque sí que escaseamos del amor. La iglesia está escasa de amor, de ese fruto que es el amor. La iglesia poco fruto tiene. Y le pedimos al Señor que levante ese fruto. Que levante un pueblo que ame a Dios y que nos amemos como hermanos. Que nos amemos. El amor de Dios que es sufrido. El amor de Dios que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor es el que, hermano, necesitamos que Dios nos llene de ese amor. Nos llene. Ese amor que es paciente. Es paciente, sabe esperar, sabe soportar, sabe aguantar. Y le tenemos que pedir al Señor que nos llene de ese amor. Por eso había propósitos en esta carta, hermano. Esta carta tiene un propósito muy, muy especial. A quienes fue dirigida la carta, que de momento fue a un grupo de discípulos del mismo apóstol Juan, de hijos espirituales, por eso él habla de los hijitos, porque fueron hijos espirituales que Dios le dio al apóstol Juan, hijos que Dios le encomendó, se los entregó para que los discipulara, los formara. Entonces ahí está el mensaje, el propósito. Acordémonos que Dios tiene propósitos. Entonces vemos cómo Juan expone un estudio que dice 4 objetivos en esta carta. En primer lugar, él escribió para fomentar la comunión y el gozo de sus discípulos. Fomentar la comunión y el gozo de aquellos hijos espirituales. Por eso ahí escribió, cuando lo leímos la semana pasada, y estas cosas lo escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. En segundo lugar, escribió para ayudarlos a evitar los escollos del pecado y hallar perdón cuando tropezaran. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En tercer lugar, escribió para proteger a los creyentes de los falsos maestros. Os escribo esto sobre los que os engañan. Y por último, el propósito de esta carta fue dar seguridad sobre la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, el propósito. Y vemos cómo se fue cumpliendo ese propósito, que Dios quiere que se cumpla. Así que vamos a leer en el capítulo 2, desde el verso 1. Vamos a leer, hermanos, hasta el verso 17. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso,
y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que permanecen para siempre? Los que hacen la voluntad de Dios. Por eso hay que orarle al Señor todos los días. Todos los días. Y es una encomienda de Dios para ti y para mí. Porque esta encomienda es para todos. Para todos. Para todos aquellos que han nacido para Dios. Para aquellos que han nacido de nuevo. Y esa encomienda es que todos los días oremos y que todos los días le pidamos al Señor que nos vaya revelando su voluntad. Que nos muestre su voluntad. Que nos la haga saber. Y que nos dé corazón, hermano, para obedecerla. Por eso el Señor ha venido hablando de la rebeldía. Para que no haya en el corazón rebeldía. Para que no haya en el corazón obstinación, sino obediencia. Obediencia. Obediencia a Él. Obediencia a la voluntad de Dios. Muchos cristianos que no permanecen porque no obedece. No obedece. La obediencia, hermano, Dios nos demanda una obediencia absoluta desde el principio hasta el fin. Desde el principio, hermano, de que empezamos a conocer del Señor Jesucristo el Evangelio, hasta que el Señor nos lleve. Siempre mantenernos en una obediencia, como Cristo se mantuvo en obediencia. Se hizo obediente en todo, aún en sus aflicciones, en todo lo que Él vivió. Siempre fue obediente, a pesar del dolor y a pesar de todo lo que le sucedió a Él. Pero no se descompuso, no se rebeló. No se rebeló contra el Padre ni contra la voluntad del Padre. Fue hijo obediente. Así quiere Dios en este tiempo, hijos obedientes. Hijos obedientes. Eso Dios quiere. Por eso, hermano, en medio de todo el Señor está hablando, está revelando. Y Dios a través de Jesucristo nos revela, hermano, al corazón. Al corazón.
Nos está hablando al corazón y nos está revelando la palabra, nos la está hablando día tras día. ¿A dónde nos la está hablando? Al corazón. Y ahí nos está revelando Dios, nos está dando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Padre y del Hijo. También conocimiento del Espíritu Santo. Entonces, si Dios no revela estas cosas, nadie las puede entender. Pero como Dios las va revelando, se van entendiendo. Se van entendiendo. Yo meditaba cómo pudieron entender aquellos discípulos, cómo pudieron entender aquellos apóstoles. Entonces, entendieron después de que el Señor se les reveló, después de que el Señor les mostró. Y empezaron a entender y a comprender, hermano, qué era la vida, cuál era el camino, cuál era la verdad. Por eso sabemos que estamos en la verdad. Estamos en la verdad, porque el que está en Cristo está en la verdad. El que no está en Cristo no está en la verdad. El que no está en Cristo está en el engaño, está en la mentira. El que está en Cristo está en la luz, pero el que no está en Cristo está en tinieblas, está en oscuridad. Por eso es el fin de esto, hermano, el propósito es estar en Cristo, permanecer en Cristo, estar en la vida verdadera. Porque si tú no estás en la vida verdadera, puedes estar en una vida que no es verdadera, en algo que es mentiroso, en algo que es engañoso. Por eso el que permanece en Él, permanece en luz. El que permanece en Cristo va a estar en amor. Va a estar en amor, va a amar como Él amó, va a andar como Él anduvo, porque está en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero el que no está en Cristo, hermano, sigue en su viejo hombre, en su carne y en su pecado, en sus ataduras y en su maldad. Por eso el que está en Cristo, Dios viene y lo libera, y la verdad lo hace libre. La verdad trae una gran liberación. La verdad de Dios trae un peso de gloria al que oye, al que la recibe. La palabra que Dios da para que nosotros la recibamos. La palabra que Dios da para que nosotros, hermano, la valoremos. Palabra digna es recibida, es esta, y es digna de ser recibida por todos, por todos, por todos los que han nacido de nuevo, por aquellos que ya, hermano, han entrado al reino de Dios, al reino de Dios. Entonces, Dios nos hablaba de una comunión la vez pasada, de estar en lazos estrechos, de comunión con el Señor, de comunión, como Juan tuvo una comunión con el Señor Jesucristo, una comunión con lazos estrechos, hermano. Había una afinidad con el Señor, una afinidad con Él. Y Dios quiere que también con nosotros, o sea, el Señor quiere que nosotros también tengamos una afinidad con Él y una relación íntima, íntima. Porque no podemos nosotros vivir vida cristiana si no tenemos relación con el Señor. No podemos, hermano. ¿Cómo se puede vivir una vida cristiana alejados del Señor, sin relación, sin comunión? Yo no sé, yo no me explico cómo aquellos hermanos pueden aún hacer cosas para Dios sin tener con el Señor relación, sin tener comunión. ¿Cuántos profetizan y no tienen una comunión con Dios? ¿Cuántos predican y no tienen una comunión con Dios? No tienen una comunión con Dios. No van al secreto, sino andan por ahí buscando a ver qué dicen, andan buscando por ahí a ver qué profetizan, qué inventan. Y no se trata, hermano, de inventar, se trata de ir a la presencia, se trata de intimidar con Dios y que ahí en el secreto Dios nos hace comprender. Dios nos habla, Dios nos da su palabra, pero en la comunión, en esa comunión. Así que, hermanos, Dios nos exhorta a tener comunión. Dios es luz, tenemos que estar en Él, en la comunión, en luz. Entonces, volviendo al verso 1 del capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para. Ya hemos aprendido, hermano, que ese para es propósito. Entonces, para que no pequéis. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Abogado tenemos para quién? Para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo es ese abogado. Fíjese eso, Jesucristo es ese abogado. Pero miren los términos que habla aquí Juan. Aquí está hablando en términos de amor, de ternura, de la ternura de un padre espiritual que Dios levantó para unos hijos amados, para unos hijos amados. Porque ¿qué somos para Dios? Hijos amados. Tú eres un hijo amado, tú eres una hija amada. Y es algo que identifica a Dios, el amor. ¿Qué identifica a Dios? El amor. La paternidad, el amor paterno. Eso identifica a Dios. Y hay tantas cosas que Dios nos da, hermanos. Y Dios nos imparte para que lo que Él nos da podamos dar nosotros también. Por eso Juan podía dar amor, porque lo tenía. Lo tenía. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso hay personas que no pueden amar porque en sus corazones no hay amor, en sus corazones lo que hay es amargura. Y no se le puede exigir a alguien que tiene amargura que ame. No, porque no lo puede hacer, está imposibilitado. Es como decirle a alguien que camine cuando está parapléjico. No puede caminar, está impedido, está paralizado, no lo puede hacer. A no ser que Dios haga el milagro y lo levante de esa condición. Entonces, hermanos, tiene que Dios hacer esa obra, los corazones. Por eso Dios hace milagros en los corazones. Hace milagros en muchas vidas, en muchos hijos, hermanos. Ha hecho el milagro de nosotros mismos. De quitar el corazón de piedra para dar un corazón de carne. Y para llenarnos de Él. Y para impartirlo de Él. Y para que nosotros podamos dar lo de Él. Lo de Él. Porque de lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Y si por gracia yo recibo, por gracia también damos. Pero si usted no recibe, ¿qué puede dar? ¿Qué puede dar el que no recibe? ¿Qué puede dar aquel que no le ha sido concedido? Aquel que no le ha sido concedido. Es como la salvación. Si no se le concede la salvación, pues hermano, difícilmente esa persona puede ser salva. Pero si se le concedió la salvación, ya es salva, porque por gracia Dios le concedió el regalo, la bendición de ser salvo. Entonces ya puede, ya tiene un derecho, ya tiene una herencia, porque Dios se la concedió, Dios se la dio. Así hace Dios. Por eso, hermano, los cristianos no se fabrican, los cristianos nacen de nuevo. Escuche bien eso, los cristianos no se fabrican, los cristianos nacen de nuevo. Hay quienes fabrican cristianos y clonan cristianos. Entonces la religión, eso hace la religión. Y ahí la religión es experta, hermano, en uniformar a todos, en ponerlos exteriormente, los ponen ahí bien arregladitos, se ven bien bonitos, bien arreglados, bien armoniosos, pero por dentro están muertos. Por dentro siguen destruidos, por dentro siguen dañados. Porque no es la ropa lo que cambia, lo que transforma. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo el que transforma una vida. Cuando llega una vida, Dios hace una obra poderosa, una resurrección en esa vida. Dios la manifiesta. ¿Por qué? Porque vino de Dios, vino de Dios. Vino de arriba, vino del cielo. Nada subirá al cielo si primero no desciende del cielo. Por eso todas las cosas que Dios hizo a través de Juan vinieron del cielo. No fue de los hombres. No fue de los hombres, fue del cielo. Tu llamamiento, por ejemplo, no fue de los hombres, fue del cielo. Fue del cielo.
Por eso hay una convicción profunda dada por Dios y por el Espíritu Santo, que el que nos llamó fue Dios, no el hombre. Que el que nos honró fue Dios, no el hombre. Que el que nos apartó para una labor fue Dios, no el hombre. Esa convicción, ese llamamiento, todo lo que Dios ha dado, el mismo Espíritu Santo testifica, el mismo Dios muestra, hermano, aún, hermano, la dignidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Porque Dios nos dio esa dignidad de ser hijos. Tú eres hijo e hija de Dios. Porque Dios te dio esa honra de ser hijo. Es la honra más linda, hermano, que podemos tener, ser hijos de Dios. No desprecie esa honra. No la desprecie jamás. Jamás. Porque hay hijos que desprecian esa honra de ser hijos. Hijos que se rebelan, hijos que le dan la espalda a Dios. Hijos que menosprecian la palabra, que han menospreciado a Cristo, que han menospreciado el Evangelio. No han tenido un aprecio por el Evangelio. ¿Cuántos se desligan de Cristo y se van a los métodos y se van a las normativas de los hombres, a los preceptos de los hombres? Mira, hermano, hermana, yo le digo, no hay, en ningún otro hay salvación, en ningún otro, solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo hay salvación y hay justificación. Por eso el hombre que se desliga de Cristo cae en desgracia. Cae en desgracia porque se desligó de Cristo y de la gracia. ¿Cuántos han caído en esa desgracia? ¿Por qué? Porque se han desligado del Señor. Por eso un hijo verdadero siempre va a estar en el Señor, va a estar en Él. Va a estar ligado a Cristo, como Pablo estuvo ligado a Cristo todos sus años, toda su vida en la tierra. Después de que Cristo se le reveló, estuvo ligado a Él. Tanto que llegó a decir que él era esclavo del Señor. Esclavo del Señor Jesucristo. Prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. Y yo quiero ser prisionero de Cristo. Siempre ser eso, hermano. Prisionero del Señor, no del mundo, no del pecado, sino prisioneros del Señor, y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, la palabra tiene un propósito de por qué se escribió, y para qué se escribió la palabra. Porque Dios nos escribió esta palabra, nos la ha dado como legado y como bendición, como manual de vida. Tú tienes un manual de vida en tus manos, no lo desprecies. No lo desprecies, tú tienes ese manual de vida. Y somos muy bendecidos, hermano. Como nación somos bendecidos. ¿Por qué? Porque en esta nación la Constitución permite la libertad de culto. Y aquí no te van a poner preso por tener una Biblia abierta y porque tú leas la Biblia. Cosa que, hermano, es distinta en otras naciones, como naciones comunistas, países así como la China, países musulmanes, donde se prohíbe, hermano, tener una Biblia. Y hay gente, hermano, yo he visto documentales de personas que Dios hace que el Evangelio llegue de una forma tan milagrosa, porque es un milagro que el Evangelio llegue y que esas personas, hermano, reciban la verdad del Evangelio y se convierten al Señor. Usted viera cómo toman una porción de la palabra, inclusive un evangelio lo toman y lloran con esa palabra, lloran de la emoción de saber de que tienen la palabra de Dios en sus manos. Cuánta enseñanza, hermano, y eso nos tiene que conmover nuestros corazones, porque a veces nosotros tenemos la palabra y ni siquiera la escudriñamos. Ni siquiera nos da pereza escudriñar la palabra. La tenemos y tenemos la libertad de leerla y no la leemos. No la leemos. Como decíamos la vez pasada, preferimos leer un periódico, preferimos estar leyendo revistas, estar haciendo otras cosas, leyendo otros libros. Y no vamos a la palabra. No vamos a la palabra. ¿Cuántos se sumergen en los libros, en el conocimiento humano? En estudios. Y se queman las pestañas en eso, hermano.
pero su alma sigue muerta. Su alma sigue muerta. No hay nada ahí, hermano, no hay nada. Simplemente un conocimiento, un conocimiento. Pero la bienaventuranza que hay en un hijo de Dios es que, hermano, haya nacido de nuevo y que Cristo le haya salvado y que ahora el Evangelio le haya sido dado a conocer. Le haya dado Dios esa gracia de conocer las inescrutables riquezas de Dios que son en Jesucristo nuestro Señor. Es una bendición, tú la tienes, yo la tengo, por eso apreciémosla. Porque todo lo que Dios nos habla en la Biblia es la verdad, la suma de la palabra es la verdad, lo he dicho. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se resume en la verdad. Entonces es la verdad, todo lo que aquí estaba escribiendo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, era la verdad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, Dios quiere guardarnos de tantas cosas, hermano, y nos advierte y nos habla para no caer. Para no caer. Ahora hay hijos que caen, pero Dios aún sigue teniendo misericordia. Hay hijos que tropiezan, pero Dios sigue teniendo misericordia. Aún fallamos, pero Dios sigue teniendo misericordia. Por eso lo dice ahí, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Vea que Jesucristo, el Señor Jesús, cumplió el propósito con el propósito de la salvación, de la consumación, porque ¿qué dijo allá en la cruz? Consumado, vino a consumar la salvación. El sacrificio fue para salvarnos, para reconciliarnos con el Padre. Y ahí se cumplió ese propósito salvífico. Y dio paso a una nueva fase. Y ahora el Señor Jesucristo desempeña la función de abogado, de mediador y de ayudador. Él está a la diestra del Padre. Él está como ese abogado, Él está a la diestra del Padre, como ese intercesor. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él está ahí haciendo esa función de abogado, de abogado. Tenemos un abogado para con el Padre. Tenemos alguien que nos está representando, alguien que nos está ayudando. Jesucristo es tu ayudador, sépalo, hermano, hermana, que me escuchas, y los que van a oír este audio. Jesucristo es tu abogado, Jesucristo es tu ayudador. Y Él es el que intercede, y Él es el que perdona nuestros pecados y el que borra nuestras rebeliones. Él es el que perdona multitud de faltas, multitud de errores. Por eso cuando nos humillamos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y está la intercesión de Cristo. Porque Dios mira el corazón de ese hijo que falla y se arrepiente y se humilla. Y ahí está la intercesión de Cristo. Padre, ayuda a mi hijo, ayuda a ese hijo, ayúdalo. Ayúdalo en su debilidad, fortalécelo en esa área débil. Porque tenemos áreas débiles. Pero hay una intercesión elevada por el Señor Jesucristo, por nosotros, para que seamos fortalecidos en esas áreas en las cuales todavía somos débiles. Pero si tú tienes el corazón dispuesto, vas a tener victoria. Yo te lo digo en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo, que vas a tener victoria en esas áreas. Porque Cristo te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. El poder del Espíritu Santo va a estar sobre ti para darte la victoria, hermano. Yo te lo digo en el nombre de Jesús. Porque hay un Dios que te ama, hay un Dios que ha manifestado una gloria adoptiva, una gloria de adopción que cayó sobre ti, que descendió sobre ti, para arroparte como hijo, para cubrirte como hijo. Fuiste adoptado como hijo, Dios te dio la potestad. Tú al creer en Jesucristo, Dios te dio esa potestad, esa autoridad de ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios.
no por voluntad de hombre, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Mire la voluntad de Dios expresada hacia ti y hacia mí. Fue su voluntad recogernos, fue su voluntad salvarnos y fue su voluntad adoptarnos como hijos suyos. Por el puro afecto de su voluntad. Así Dios lo quiso, mi amado, mi amada. Por eso ahí tenemos, hermano, cuánta bendición tú tienes. Cuánta bendición tiene el remanente. Hay que saber, hermano, que tenemos bendición. Mucha bendición. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos los ángeles que nos asisten, que nos socorren. Mire todo lo que tenemos, hermano. Cuánta bendición tenemos. Tenemos la salvación. Tenemos la reconciliación. Tenemos el perdón. Y todavía hay gente que se queja y dice, yo no tengo bendición. Mire toda la bendición. Tenemos la bendición de que el Señor nos abra, hermano, la escritura y el Espíritu Santo nos la ilumine. Tú antes que estabas ciego, ahora ves por la gracia de Dios. Por la gracia, esa es la bendición. Estabas muerto, ahora vives por la gracia de Dios. Estabas lejos, ahora estás cerca por la gracia de Dios. Por eso alábalo. Hermano, hermana, no te canses de alabarlo. No te canses de adorar al Señor. No te canses de doblar su corazón en gratitud delante del Señor. Tienes bendición. Tu casa tiene bendición. Yo te digo que tu casa tiene bendición de parte de Dios. Y hay una intercesión de Cristo por tu casa. Hay una intercesión de Cristo por esos hijos. Hay una intercesión de Cristo por ese hogar, por esa familia. Tú que has creído en el Señor Jesucristo. Tú que has creído. Por eso se viene a cumplir, hermano, la promesa. Esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dejemos trabajar al Señor porque hay una intercesión. Hoy tú has llegado, mañana llegará aquel familiar, aquel pariente. Y Dios lo tomará. Y después llegará el otro. Y después llegará. Dios lo hará en su tiempo. Por eso no tiene que haber impaciencia. Tiene que haber paciencia. Y esperar con amor y con paciencia. Porque quien manda la lluvia es Dios. Quien manda la salvación es Dios. Por eso hay una intercesión. Dios no está, hermano, Dios no está dormido, no. El Señor no está dormido, el Señor está velando. Por eso lo dice, hermano, la palabra. Dios no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Dios está guardando de ti, Dios está guardando de tu vida, de tu casa. Y Dios está conquistando tu corazón más y más para Él. Te está conquistando, te está tomando con lazos de amor, te está reconciliando con amor. Cuánto amor, cuánta reconciliación, hijos que se están reconciliando. Y Dios los está, hermano, conquistando con ese amor y esa bondad. Los está trayendo en pos de Él con lazos de amor, con cuerdas de amor. ¡Qué bendición! Dale la gloria a Dios. Dale la alabanza. Dios no está dormido. No, mi hermano, Dios no está. Él está velando. Él está velando. Todos los días está velando. Nosotros velamos de vez en cuando. Él todos los días está velando. Él está ahí, Él está dispuesto. La intercesión está ahí, constante. Constante. Hay una intercesión del Señor constante. Por eso el Señor nos está enseñando, hermano, a ser como Él. Y nos está dando de Él para que también nosotros seamos como Él, constantes. Constantes. Si Él intercede con constancia, nosotros también tenemos que ser constantes en orar, constantes en interceder. En esa constancia. Si Él siente, yo también tengo que sentir. Si Él ama, yo también tengo que amar. Si Él se compadece, yo también me tengo que compadecer. Si Él es misericordioso, yo también tengo que ser misericordioso. Ser como Él. Ser como Él. Por eso, hermano, ¿qué pide Dios, hermano? Que seamos como Él, que seamos como Cristo. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Trégale el corazón, hermano, sin reserva. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Ahora, Padre, yo quiero hacer contigo. Voy a hacer una petición. Así como tú me has hecho una petición de darte el corazón.
Ahora yo te hago una petición, Padre. Yo te entrego este corazón, pero dame el corazón de tu Hijo Jesucristo. Dame el corazón de tu Hijo. Yo quiero el corazón de Cristo. Pídaselo, hermano. Hermana, tú que me oyes. Dile, Señor, dame el corazón de Cristo. Toma este corazón, el mío, y dame el de Cristo. Dame el del Señor. Yo quiero sentir como Él. Yo quiero amar como Él amó. El corazón, ese corazón lo tenía Juan. El apóstol lo tenía. Mire, hermano, qué lindo, un apóstol con corazón. Diferente a los que dicen ser apóstoles en este tiempo, que no tienen corazón, son duros, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Es lo que se ve es vanagloria, lo que se ve es altivez y orgullo. Pero no se ve carácter de Cristo, no se ve amor. No se ve. Los verdaderos apóstoles, hermano, tenían amor. Les reconocían que habían estado con el Señor. Oh, aleluya. ¿Qué les reconocían? Que habían estado con Cristo. Hombres que en el principio eran hombres duros, hombres toscos, hombres pescadores, hombres rígidos, hombres rudos. Pero ¿qué vino a hacer el Señor Jesucristo en ellos? Una obra poderosísima. Y vino y lo llenó de Él. ¿Cuánto amor Dios derramó en el apóstol Pedro? Por eso lo llevó a ser ese anciano amado. Como también Juan, ese anciano amado, lleno del amor. Ese apóstol amado, lleno de Cristo. Esos apóstoles llenos de Cristo. Qué lindo ver a un hombre y una mujer llena de Cristo. Yo le digo una cosa. Yo te digo, hermano, que lo que viene para ti es grande. Porque viene una llenura para tu vida. Una llenura de lo que es Cristo, de lo que es el carácter de Cristo en ti, de lo que es la vida de Cristo en ti. Gózate y alégrate, hermano. Porque Cristo es más que el dinero. Cristo es más que cualquier, hermano, tener dinero, tener cosas materiales. Que eso son añadiduras y Dios te las da. Pero lo más grande es ser llenos de Jesucristo. De la riqueza verdadera, la riqueza que es Cristo Jesús. El tesoro que es Cristo Jesús. Llénate de eso, hermano. Hay que llenarnos. Pide al Señor, llénanos, llénanos. Que saque toda vanidad de nosotros. Que saque todo orgullo. Que saque de nuestro corazón toda vanagloria. Toda vanagloria. El ser amadores de sí mismo. Que Dios saque eso. Y que nos llene de Cristo. Nos llene de Él. Porque cuando aparezca la imagen de Cristo en ti, muchos, hermano, van a venir, hermano, a la iglesia, van a venir a Cristo. Van a correr al Señor porque están viendo una imagen que no está distorsionada. Están viendo a Cristo en ti. Cristo a través de ti. Cristo a través de cada uno de nosotros. ¿Qué veían los discípulos de Juan? ¿Qué veían? Veían a Cristo en Juan. ¿Qué veían los discípulos de Pablo? ¿Qué veían? A Cristo en Pablo. ¿Qué podían ver los discípulos, los hijos espirituales que Dios empezó a levantarle a Pedro? ¿Qué podían ver? A Cristo en Pedro. Entonces, hermanos, muy lindo eso. ¿Qué podían ver en aquellas mujeres que seguían a Cristo? ¿Qué podían ver en esas mujeres? Como María. ¿Qué podían ver en esas mujeres? Mujeres que seguían al Señor. A Cristo. A Cristo. Llenas del amor de Cristo. Piadosas, como lo fue el Señor. Qué lindo, hermano, que los hijos vean a Cristo en nosotros. Que la esposa vea a Cristo en nosotros. O que un esposo vea a Cristo en una esposa. Todo funciona bien cuando está Cristo. Pero si no está Cristo, las cosas no funcionan bien. Hay distorsiones y hay confusión, hermano. ¿Por qué? Porque ahí no está Cristo y no reina Cristo, sino está en la carne. Está en la carne. Y la carne es la que nos hace quedar mal. ¿Cómo nos hace quedar la carne? ¿Cómo te hace quedar a ti la carne cuando la carne se nos levanta? La carne nos hace quedar mal. Y hace quedar mal al Señor. Ayúdanos, Señor. Recordemos que Él es nuestro abogado y Él es nuestro ayudador. Ayúdanos, Señor. Por eso no temas en decirle al Señor, ayúdame. Ayúdame en esta área. Ayúdame en esta debilidad. Socórreme, Señor.
Socórreme en esta debilidad, en esta flaqueza, en lo que todavía flaqueo, en lo que todavía cojeo. Ayúdame, Señor. Levántame, restáurame, sáname. Hazle esa oración a Dios. Porque Dios te está escuchando, vive Jehová. Dios está oyendo tu oración. Esa oración que va dirigida a Él. Ese clamor que va acompañado de humillación y de quebranto delante del Señor. Porque tú quieres verdaderamente el cambio. Tú quieres verdaderamente la restauración. Y esa oración Dios la está escuchando. Sigue orando. Porque yo te digo, hay lluvia para tu campo. Viene lluvia para tu tierra. Viene lluvia para tu casa. Lluvia de restauración, lluvia, hermano, de sanidad, de salvación. El Todopoderoso lo ha predestinado de esa manera. Y veremos en el Señor el cumplimiento de sus promesas, de lo que Él ha dicho. Él es nuestro ayudador, alabado sea el nombre del Señor. Él es nuestro Salvador, pero también Él es nuestro abogado. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro gran intercesor, aleluya. Él es la propiciación por nuestros pecados. Bendito sea su nombre, la propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Él. Lo dice ahí en el verso 2, lo estamos leyendo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿En qué se sabe de que le conocemos? ¿En qué se sabe, mis amados, en que le conocemos? No es solamente, hermano, en recitar versículos o aprenderme versículos de memoria. Aunque no es malo uno aprenderse los versículos de memoria. Es de una bendición aprender. Y más la palabra de Dios. Pero más encumbrado es, hermano, el obedecer, el guardar sus mandamientos. ¿Qué significa el guardar sus mandamientos? Por eso los mandamientos significan lo mismo que las palabras que están saliendo de la boca de Él. ¿Y qué tengo que hacer con todas las palabras que están saliendo de la boca del Señor? ¿Qué nos demanda Dios? ¿Cuál es la demanda que Dios tiene para ti y para mí? El guardar sus mandamientos. Porque si yo digo conocerlo, es, hermano, dar testimonio de obediencia. ¿Testimonio de qué? De obediencia, de sujeción, de obediencia a Él. Hay muchos que dicen conocerlo, pero sus vidas contradicen lo que su boca dice. Valga la redundancia. Sus dichos contradicen. Cuando se vive mal, entonces se contradice. Cuando se nos da el testimonio, entonces se está contradiciendo que conocemos a Dios. Es que no es un conocimiento, hermano, teológico, no. No, es en la relación, es en la intimidad que conocemos al Señor, es cuando tenemos comunión con Él, es cuando tenemos comunión, lo vamos conociendo en esa comunión. Lo vamos conociendo. Lo vamos entendiendo. Lo vamos entendiendo, hermano. Pero estando en esa comunión y en esa relación. Es en la comunión. Entonces ahí es donde Dios se nos da a conocer. Y los misterios de la voluntad del Señor se nos da a conocer en la comunión. Se nos muestra, hermano. Y se nos revela a Dios.
Por eso el Señor, mire la manera como les vino mostrando a los discípulos. Ellos no fueron enseñados a través de un pizarrón, a través de mano, haz esto, haz aquello, no. Fue a través de la comunión que conocieron al Señor Jesucristo. Que conocieron los designios del Padre y conocieron al Padre. Porque el Padre estaba en el Hijo. Y vieron al Padre en el Hijo porque el Hijo vino a revelar al Padre. Por eso el que está en Cristo conoce al Padre. Nadie puede conocer al Padre si no está en Cristo. Nadie puede conocerlo, porque el quien lo vino a revelar fue Cristo. Ningún profeta pudo revelarlo, ni Moisés, ni Elías, ni todos estos profetas que Dios usó grandemente. El que vino a revelarlo fue Jesucristo. El que siempre ha estado con el Padre, el que siempre estuvo con él. Entonces el que está en Cristo conoce al Padre. Conoce al Padre. Por eso, hermano, hay sectas que se han levantado como los testigos de Jehová, que dicen conocer a Dios, pero hermano, no reconocen a Cristo como Dios. No lo reconocen y Cristo es Dios. Entonces, ¿cómo se puede conocer a Dios, al Padre, sin Cristo? Si el camino que nos lleva al Padre es Cristo. Es Cristo que nos lleva a la revelación, hermano, al Padre. Por eso la ley fue el ayo que nos llevó, que llevó a Cristo. Y Cristo, tomando a los discípulos y a los hijos, los llevó al Padre, para que conocieran al Padre. Y ahora esos hijos fueron dados por el Padre. Y fue la voluntad del Padre dárselos al Hijo, para que el Hijo se revelara, el Hijo revelara al Padre. Y el Padre revelara al Hijo. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Que le envió. ¿Usted lo está entendiendo? Separados de Él, ¿qué podemos hacer? Separados de Él, la gente está ciega. Separados de Él, ¿qué conocimiento? Hermano, con conocimiento teológico nadie puede, hermano, conocerle. Pero si ya Dios se le reveló, le está conociendo. Si naciste de nuevo, ya le está conociendo. Ya la luz está alumbrando en ti, gloria al Señor por ello. Ya la luz está alumbrando, ya está alumbrando, hay un alumbramiento. Así como el nacimiento, que hay en un nacimiento un alumbramiento. Entonces vino un alumbramiento, vino la luz, el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vino el alumbramiento. La luz vino a ti. Ya estás conociendo, ya estás entendiendo más las cosas de Dios. Lo de Dios no es religión. Dios no es religión. Dios es grande, Dios es el excelso, Dios es demasiado poderoso, sublime, santo, bueno, fiel, todas esas características que tiene Dios, todas esas virtudes que tiene Dios, que las va revelando Dios en nuestras propias vidas. Por eso Dios se va revelando cada día en ti, mi hermano, mi hermana. Cuando hay una misericordia de Dios, ahí se está revelando Dios. Cuando se está viendo esa bondad, ahí está Dios en su bondad. Ahí está Dios, en una sanidad, ahí está Dios, ahí está el Señor. En una provisión, en algo sencillo, ahí está Dios obrando. Ahí está Dios obrando. Ahí está Dios, hermano. Tú tienes de pronto el anhelo de comerse algo. Y tú tienes en el corazón eso, me quiero comer algo. Y el Señor conoce el anhelo de tu corazón. Y Dios te concede ese anhelo. Y tú ves cómo Dios te consiente. Y tú ves cómo el Padre que conoce los pensamientos de tu corazón, el Padre te suple y te concede eso, hermano. Los anhelos los concede Dios. Cosas así tan sencillas, y ahí vamos viendo a Dios. Cosas así tan sencillas, y ahí vamos conociendo, hermano, lo que son los cuidados de Dios, lo que es la ternura de Cristo, las ternuras del Señor. Por eso para el religioso le es difícil entenderlo.
¿Qué es eso de la ternura de Cristo? ¿Qué es eso de las ternuras del Señor? Porque el religioso es duro. El religioso se apoya en su religión, en sus durezas. Pero el nacido de nuevo, el que verdaderamente conoce a Dios, sabe que Dios es un Dios bueno. Y entiende que ese Dios, es un Dios de amor. Y es un Dios que se ocupa de los detalles más mínimos. Más mínimos. Que es un padre que tiene, hermano, que Él sabe cuántos cabellos tenemos. Que Él cuenta cada uno. Vea eso, hermano, lo pone así Dios. Él se ocupa de las cosas más elementales y nos las suple. Y nos las suple de una forma tan especial. Por eso, hermano, todo eso hace parte de lo que Dios quiere, hermano. Porque Él va conquistando nuestro corazón. Nos lo va conquistando, nos lo va conquistando para que nosotros lo amemos y nosotros nos sometamos y guardemos sus mandamientos. Cada palabra hay que guardarla, cada mandamiento hay que atesorarlo. No jactarnos, no decir, ay, yo no recibo, ay, yo no quiero eso. Ay, porque cuántas veces tenemos el lenguaje ahí, ay, yo no recibo eso, no lo recibo. ¿Por qué no lo recibe? Porque a tu carne no le gusta. Porque tu carne solo quieres que, hermano, le pasen la mano y te diga todo está bien. No. Hay mandamientos que nos confrontan. Hay palabras que, hermano, Dios las trae ¿para qué? Para rearguirnos, para corregirnos. Hay que amar la corrección. Hay que amar que Dios nos corrija. Eso hay que amar, hermano, la corrección de Dios. No aborrecer la corrección. El hijo sabio, el hijo que es sabio, ama la corrección, pero el que es necio la aborrece. El que es necio aborrece que un padre lo corrija, aborrece la disciplina. Hay que amar, hermano, aún que Dios nos discipline, que Dios nos diga las cosas. Y aún Dios aplica el amor, aún en la disciplina, en todo Dios aplica su amor. Él aplica el amor, hermano, y así lo hace el Señor. Entonces hay que guardar sus mandamientos. Porque el versículo 4, mire cómo lo cita. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿En qué se convierte alguien que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos? En una persona que está mintiendo, una persona mentirosa. En una persona que, hermano, no es sincera. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, Cristo no está en él, porque la verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces la verdad no está en él. Y puede decir que Cristo está en él. ¿Cuántos dicen Cristo está en mi corazón? Pero no está siendo una persona obediente, no está siendo una persona sujeta. Eso no es verdad, eso no es cierto. ¿Cuántas personas dicen yo oro, yo ayuno, pero no obedece? No obedece. Ya andan por ahí, hermano, como ruedas sueltas y no obedecen. ¿Qué verdad puede ser esa? ¿Dónde se revela que hay verdad? En alguien que obedece. Ah, mire esa hermana, mire ese hermano, mire ese hijo. Sí, lo que dice conocer a Dios es verdad. ¿Por qué? Porque hay un testimonio de que está obedeciendo al Padre y al Hijo. Dice ahí el verso 5, pero el que guarda su palabra, ¿qué hay que hacer con la palabra? Guardarla. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Bendito sea su nombre. ¿En qué tenemos que ser perfeccionados? En el amor. Y aquí está hablando, perfección en la Biblia significa madurez. ¿En qué tenemos que madurar? Dios va a hacer y es perfeccionar el amor en medio de nosotros. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor por eso? Porque esto es palabra que Dios está revelando. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado
Por eso sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿En qué se sabe que estamos en Cristo? Porque, hermano, ha sabido guardar el mensaje de Dios. Como Juan supo guardar el mensaje de Cristo. Todo el mensaje, toda la palabra que el Señor le dio en esos 3 años y medio, supo guardarla. Y supo sujetarse al Señor. Y le obedeció. Y el amor de Dios se perfeccionó en Juan. El amor de Cristo se perfeccionó en este discípulo, en este apóstol. Qué lindo que se pueda decir, el amor de Dios se perfeccionó en la hermanita tal y en el hermanito tal. El amor. El amor. Que no digan, hermano, lo contrario. Que nos conozcan porque nos amamos y porque, hermano, amamos a Dios y amamos su palabra y amamos su mandamiento. Que nos conozcan por eso. Que no digan, mire cuánto se odian, mire cuánto se desprecian, mire cuánto se menosprecia el uno al otro, mira cuánto rechazo el uno del otro. No, sino porque hay amor. Hay amor, porque se sabe guardar la palabra, se sabe, hermano, atesorarlo de Él. Entonces va a haber perfección, madurez, gente madura, pueblo maduro. No más duros, sino maduros. Es lo que Dios va a levantar. Y lo va a hacer, hermano. Y ha empezado su obra por nosotros, por un remanente. Dios ha empezado a hacer una obra a través de un remanente. Y se va a glorificar Dios a través de un remanente. Porque la gloria de Dios es Jesucristo mismo. Y en ti será vista la gloria de Dios. En ti será vista la gloria de Dios. Levántate y resplandece porque en ti va a ser vista la gloria de Dios. Yo te lo digo. La gloria del Señor va a ser vista en tu vida. Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Y dice el verso 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Ahora medite por un instante. Medite en esta palabra. ¿Cómo anduvo el Señor? ¿Cómo anduvo Él? ¿Cómo anduvo esos 33 años de vida? Estando en esta dimensión de vida. ¿Cómo anduvo Él? ¿Qué hizo el Señor aún en los 3 años de ministerio? ¿Qué hizo Él? ¿Cómo anduvo Él? ¿Cómo fue su conducta? ¿Cómo fue su comportamiento? ¿Cómo fue su testimonio? Porque el Espíritu Santo nos va diciendo cómo fue Él. ¿Cómo fue Él? El Espíritu Santo nos va diciendo que Él anduvo haciendo el bien. Todo el tiempo anduvo haciendo el bien. Y no nos podemos nosotros cansar de hacer el bien. Hay quienes se cansan, dicen, ya me cansé. No nos podemos cansar de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, cosecharemos. Entonces Él anduvo haciendo el bien. Él anduvo sirviendo. Él no se cansó de servir, siempre sirvió. Y dio testimonio de servicio. Dio testimonio de servicio, dio testimonio de búsqueda, de clamor, de interceder, de ir al Padre. Él se apartaba para buscar al Padre. Y los discípulos veían eso. Por eso les enseñó con su ejemplo. Les enseñó a perdonar. Él perdonaba. Él no era, hermano, rencoroso. Él no guardaba rencor. Como hay todavía hermanos que guardan rencor. Yo no sé, hermano, todavía el corazón lleno de rencores, de cosas del pasado. Salga de ahí. Hay que salir de eso. Hay que andar como Él anduvo. Ya no más rencor. Ya no puede ser más rencoroso, ni rencorosa, ni estar ahí a la defensiva. Todavía a la defensiva y todavía con prejuicio. Hermano, Cristo va a venir y todavía prejuiciado. Cristo va a venir y todavía sí, en esa amargura. Cristo va a venir y todavía ahí contendiendo, peleando. Eso hay que soltar. Y hay que andar como Él anduvo. A Él le hicieron, ¿y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuánto le hicieron?
¿Cuánta ofensa contra él? ¿Cuánta ofensa? Ahora él se ponía a discutir. Él no se ponía a discutir, no. Él no tenía necesidad de discutir. Él no se puso ahí a estar peleando ahí no, mi hermano, no. Él no se pudo pelear con los fariseos, no. Él les dijo la verdad, pero no, él no se puso a pelear. Él no se puso a contender. Hay que andar como él anduvo. Él fue misericordioso, manifestó misericordia. A nosotros a veces nos cuesta ser misericordiosos. Somos insensibles ante el dolor de los demás. No nos importa sino lo nuestro, y lo nuestro, y lo nuestro. Lo mío y lo mío. Eso llama egoísmo. El Señor no fue egoísta. El Señor Jesucristo no dio un testimonio de egoísmo, no. Dio un testimonio, hermano, de amor, de misericordia y de piedad. Fue piadoso, bondadoso, generoso. Hay que andar como él anduvo. Él oró por la gente transgresora. Él oró. Él no los maldijo. ¿Qué hizo él? Interceder, orar. Cosas que nosotros, hermano, hacemos y somos, hermano, ¿cuántas veces somos opuestos a Cristo? En vez de orar por las personas que nos persiguen, nos ponemos amargados. Y hay quienes, yo he oído hasta pastores maldiciendo a gente que les persigue. A gente que les persigue, pastores maldiciendo a esas personas. Y eso no lo enseñó Cristo, no. Cristo bendijo. Y Cristo oró aún por esas personas que le hacían la vida imposible. Si hay alguien que le está haciendo la vida imposible, no se ponga usted, no se amargue. Ore por esa persona. Encomiéndesela a Dios. Encomiéndesela al Señor. Entonces, hay que andar como Él anduvo, mis amados. Recuerde la palabra, ¿cómo tenemos que andar? Que el Señor nos está dando palabra, el Señor nos está dando mensaje, instrucción de cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Por eso el Señor te está dando palabra y te la está poniendo en el corazón para que esta palabra te aproveche y para que esto que Dios está poniendo en tu corazón dé fruto en tu vida, porque tú vas a dar fruto para con los tuyos, para con tu casa, para que vean un fruto, para que vean un verdadero cambio. Un verdadero cambio, una verdadera conversión, hermano. Pero es lo que se tiene que ver en este tiempo. Es lo que se tiene que ver. Ya la gente está cansada de ver malos testimonios. La gente quiere ver testimonio. La gente quiere ver vida en el Espíritu, vivir la vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu, no carne, no sangre. La gente está cansada de eso, de tanto ruido. Se hace mucho ruido y no se vive nada. Cuánto ruido, cuánta cosa, cuánta palabra, cuántas palabras, hermano, palabras infladas, predicaciones infladas, mensajes que no llevan, hermano, a nada. Escudriñe, hermano, pídele al Señor discernimiento de los mensajes que hoy en día, hermanos, están dando. ¿A dónde están llevando ese mensaje? Mucho mensaje lleva, hermano, es a la codicia, al dinero. Mensajes que están llevando a eso, a la gente a eso, a la perdición, al libertinaje, tanta liviandad. ¿A dónde están llevando esos mensajes? ¿Dónde lleva ese mensaje, hermano, que solo le hablan de prosperidad? ¿A dónde te llevan a usted? ¿A dónde? ¿A Cristo? ¿A ser como Cristo? No, mi hermano. Te están alejando de Cristo. ¿Cuánta gente mire, mensajes que en vez de acercar la gente a Cristo la alejan y la vuelven más ególatra, más codiciosa? Dígame si Cristo andó en codicia, dígame. Dígame si el Señor andó así en codicia. Él no andó así. Él no andó codiciando nada. Él no vino a codiciar, no. Pero mire cuánto mensaje lleva a la codicia, cuánta predicación lleva a eso. Cuántas cosas, hermano. Hombres llevando a hombres, mensajes que llevan a levantar organizaciones. A levantar organizaciones.
¿Y cuánta gente esclava de las organizaciones? Pueblo de Dios que está esclavizado para levantar una organización o para levantar la imagen de un hombre. No, hermano, esos mensajes, hermano, están lejos de la verdad. Lejos de la verdad. Y Dios quiere, hermano, por medio de la luz, por medio de la claridad, de lo que es la palabra, Dios quiere iluminarnos para abrirnos más los ojos, para abrirnos, para quitar toda ceguera, porque Dios viene a quitar la ceguera. Esa ceguera que ha caído sobre el mismo pueblo de Dios. Dios viene a quitar ceguera, sordera, para que por medio de la iluminación del colirio que el Espíritu Santo está poniendo en los ojos de sus hijos y sus hijas, podamos entender más, hermano, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Por eso no podemos convertirnos en anticristos. Porque aquí aún este capítulo habla, hermano, del anticristo. ¿Y quién es aquel que es anticristo? ¿Quién es aquel que es anticristo? Porque hay muchos anticristos. No hay uno solo, hay muchos. Por eso lo dice el verso 18, dice, hijitos, ya es del último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Porque el que no vive a Cristo, ¿en qué se convierte? En un anticristo. El que no es hacedor de la palabra y el que no guarda el mandamiento, ¿en qué se convierte? En alguien que resiste a Cristo, en alguien que se vuelve así, un anticristo. Que Dios nos ayude, hermano, porque yo no quiero ser un anticristo, yo quiero ser un verdadero cristiano. Y oro para que todos seamos verdaderos cristianos y que andemos como Él anduvo. Él anduvo haciendo el bien, Él no anduvo por ahí robando, Él no anduvo adulterando. O sí dio el Señor testimonio de ser adúltero, de ser fornicario, no, Él no anduvo haciendo eso. Ni trampeando, hermano. Ni trampeando, Él no anduvo por ahí robando ni trampeando, no. Él no vino a eso, Él fue a salvar. Él vino, hermano, a servir. A eso vino Él vino a servir. Y Él no se cansó de servir, siempre estuvo sirviendo, siempre. Él no anduvo en rebeldía, o sí anduvo en rebeldía. Él nunca, hermano, dio un testimonio de ser rebelde. No. Hay mucho cristiano que anda por ahí rebelde, mucha cristiana que dice conocer a Dios y anda rebelde. No se sujeta a los pastores, no se somete a los pastores que Dios le puso. Que Dios pone pastores ¿para qué? Para que pastoreen, para que instruyan el pueblo, para que guíen un pueblo. Para eso Dios pone pastores. Y hay quienes no se sujetan. Yo hablo, hermano, de pastores que Él pone, y Dios está levantando pastores. Pastores conforme al corazón de Dios. Yo digo de esos pastores que, hermano, no están buscando ni fama ni fortuna, sino pastores que aman al Señor y aman lo de Dios, y aman el rebaño de Cristo, que no lo descuidan, que no son pastores asalariados. Porque el que es asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas botadas por salvar su pellejo, y no le importa las ovejas. Pero el que no es asalariado y ama a las ovejas, las cuida. Porque tiene el corazón de Dios, tiene el corazón de Cristo. Y hay que orar para que Dios levante pastores conforme al corazón del Señor. Que apacienten el rebaño con ciencia y con entendimiento. Como dice en Jeremías, os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia y con entendimiento. Eso lo va a hacer el Señor. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo dio un testimonio. Y tenemos que andar como Él anduvo. Cuidado con ser vengativo. Deje eso. Hay que dejar de ser vengativo. Siempre ahí, estar ahí con esa cizaña. Con ese espíritu vengativo. Con ese espíritu, hermano, de ser ahí contenciosa. Y de estar ahí buscando cómo, hermano, pagar con la misma moneda. Un verdadero cristiano no paga mal por mal, no. No, mi hermano, si le hacen mal, pague con bien, no pague de la misma manera, no sea vengativo. Ese espíritu vengativo hay que echarlo fuera. Ese espíritu rencoroso
Hay que sacarlo fuera. ¿Cuánta gente anda viendo enemigos por todo lado y siempre anda a la defensiva? Y hay personas que son así, yo hablo de cristianos que andan viendo enemigos por todo, hasta la familia la ve así. No, mi hermano, no. Hay que sacar todo espíritu del diablo, todo demonio, toda obra del diablo que esté engañando. Eso hay que echar fuera eso en el nombre de Jesús. Y hay que entregarle todo a Dios. Hay que entregar. Aún esas personas que son difíciles, entregárselas a Dios. Aún esos hermanos que son difíciles, entrégueselos a Dios. No se podemos llenar de amargura, no. Entreguémosle a... Sí, porque hay gente difícil. Hay gente complicada. Hay gente, hermano, que no atiende consejo. Pero ¿qué tiene uno que hacer, hermano? Usted no puede cambiar a esa persona. ¿Sabe quién la puede cambiar? Dios. Dios es el único que la puede cambiar. No se mate usted, hermano, tratando de cambiar a alguien, porque usted no va a poder cambiarlo. Usted no va a poder cambiarlo. Es Dios quien lo va a hacer. Así que no guarde en su corazón, no se llene, hermano, de ese espíritu rencoroso, de dureza. No se llene de eso, no se deje endurecer, no se deje endurecer. No se deje convencer por el diablo, por los demonios que están ahí chuzándote, hermano. No te dejes convencer por el diablo, no le crea al diablo, créele a Dios. Cree en el Dios del cielo que lo puede hacer, que puede obrar. Él hace milagros, mi hermano, Él hace milagros. Deje trabajar a Dios. No te metas, no te atravieses. Deja trabajar a Dios, deja que Dios trabaje con cada vida. Deja que Dios trabaje con esos corazones, hermano. Yo te voy a dar un principio, hermano, que va de acuerdo a la palabra. Cuando alguien, hermano, está rebelde y cabezón, no se ponga usted, hermano, a luchar contra eso. No luche contra la corriente. Entrégale a Dios de esa persona y lo verá como Dios, hermano, a la vuelta de la esquina la va a enderezar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted lo está entendiendo? Entonces descansa en Cristo. No te perturbes. Anda como Él anduvo. Mire, Él anduvo en la paz. Él no anduvo descompuesto. Él no anduvo descompuesto, ni anduvo ahí. Y los días se le volvían, hermano, amargura. Y los días se le volvían turbación. Y no, Él no anduvo así. Él estaba en la paz. Aún en medio de las tormentas, del medio del mar, él reposaba, él dormía. Él no estaba ahí en el desespero, no. Dios no quiere que usted esté desesperado. Dios no quiere eso. El Espíritu Santo no quiere que usted ande así, desesperada, y todos los días lo mismo y lo mismo. ¿Cuánta gente oye palabra y oye palabra y oye palabra y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo y no quiere soltar y no quiere cambiar y no quiere renunciar, sino ahí y se apega y se amarra a la carne, a esas obras de la carne y no quiere renunciar? Hay que sacar, decirle, Señor, saca, arranca. Y hay que renunciar a eso, hermano. A lo que está distorsionando la imagen de Cristo. A lo que está distorsionando el testimonio. Y no diga que por qué todavía no llegan al Señor los hijos. No diga de por qué todavía un esposo no llega. No diga que por qué. No le eche la culpa, hermano. No le eche la culpa a la persona. Porque si usted no ha soltado la culpa la tenemos nosotros mismos. Nosotros somos culpables, nosotros mismos somos culpables de ser tropiezo para otros. Nosotros mismos somos culpables de ser, hermano, obstáculo para otros, para que no lleguen al Señor. Por eso cuando se levanta un testimonio, hermano, de vida y de obediencia y de saber, hermano, vivir al Señor, vivir en el Espíritu, entonces se va a ver la gloria de Dios. Así se van a ver muchas cosas y promesas se van a cumplir. Porque Dios va a hacer que se cumplan promesas en medio de su pueblo. Pero viviendo a Dios y estando en Cristo. Estando en Cristo. ¿Cuántos hermanos están por allá haciendo trampa y haciendo negocios torcidos? Porque hermanos se pegaron a eso, a andar ahí, a ganar el dinero fácil y andar haciendo las cosas mal. Y por allá y todavía son tan, hermano, perdónenme la palabra, tienen el descaro de juzgar a Dios y decir y a levantar la boca contra Dios.
de que por qué Dios, ay, es que Dios por qué me cerró la bendición, de que por qué Dios esto y aquello, y no reconocen delante de Dios que están fallando, y no reconocen delante de Dios que están haciendo las cosas mal, no lo quieren reconocer.